Dios le bendiga en esta mañana. Le damos gracias a Dios por este hermoso día que está haciendo, aunque está nublado hoy. Pero gracias a Dios porque este es el día que Jehová nuestro Dios creó. Nos gozaremos y nos alegraremos en él. Hoy les prometí esta semana hablar de los pasos de la oración. Entonces vamos a comenzar con el primer paso. Aunque la semana pasada dimos el tercer paso, hicimos una clase sobre el tercer paso. Hoy vamos a hablar del primer paso, que es pedirle al Padre. Pero antes de esto vamos a orar al Padre para que Él nos ayude a través del Espíritu Santo. Eterno Dios y Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, en este día te damos gracias por la oportunidad que tú nos das de un día más de vida, porque tú eres bueno y para siempre tu misericordia, Dios. Te pido, Señor, en este día que tú nos ayudes a entender cada día más, a comprender tus escrituras, Señor, en el nombre de Jesús, y que las pongamos por obra. Y más en cuanto a esto de la oración, Señor, que estamos aprendiendo a orar conforme a las escrituras. Te lo pedimos que tú nos ayudes a hacerlo y a ser obedientes y a ponerlo en obra en el nombre de Jesús, porque lo que tú más deseas que todas las personas hagan es que oren y que lo hagamos, Señor, que no solamente aprendamos a hacerlo, sino que lo hagamos también en el nombre de Jesús. Amén y amén. Eh, al, la palabra de Dios nos enseña, y Jesús específicamente nos enseña la necesidad de orar siempre y no desmayar. Pero también nos enseña, los discípulos de Juan el Bautista les decían a Juan que les enseñara a orar. Y también los discípulos de Jesús le pidieron a Jesús que les enseñara a orar. Y aquí Jesús nos da un modelo de cómo orar. Y lo primero que le dice dice algunas cosas que son muy importantes, y es que le da instrucción y dice que lo primero que debemos es pedirle al Padre. Entonces vamos a estudiar hoy por qué pedirle al Padre. Entonces nosotros sabemos por las escrituras que nadie antes, excepto a Adán, Dios le dijo que era Padre, pero del resto no dice que Dios fuera Padre. En el pueblo israelita le dice que yo seré vuestro Dios y seréis como hijos. Me seréis como hijos, dice. O sea, hace una comparación de que el pueblo israelita sería como hijo, pero no lo dice que serían hijos. El primero, Dios es Padre porque desde el principio, al nacer Jesús empieza a ser Padre, porque antes no se conocía como Padre, pero ahora sí en plenitud es Padre porque ha engendrado a Jesús y ha sido concebido por el Espíritu Santo. Por eso Dios empieza a ser Padre y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Es muy importante que Jesús viene a darnos a conocer al Padre, porque como antes no era Padre, en el momento que se engendra a Jesús y es concebido Jesús, Dios empieza a ser Padre. Eso hace que cambie la relación de Dios en el Antiguo Testamento como solo Dios, y en el Nuevo Testamento ya lo presenta a Dios el Padre, a su Padre, porque Jesús lo presenta es al Padre, y Dios mismo da testimonio de Jesús diciendo: este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Eh, es la primera cosa que nosotros debemos conocer, es que Dios es el Padre de nuestro Señor Jesucristo y de todos los que podrían llegar a ser hijos de Dios. O sea, cuando uno nace no es hijo de Dios, es una criatura, pero no es hijo de Dios. Pero a través de venir Jesús, Dios nos da la oportunidad de ser hechos hijos de Dios. Dice que en el primer caso dice que nosotros debemos pedirle al Padre. Entonces hay una digamos propiedad o potestad de ser hechos hijos de Dios. Dice en San Juan que a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios, no engendrados de carne ni de sangre,
ni a voluntad de varón, sino de Dios. O sea que Dios sí nos engendre, por eso al ser engendrados por Dios llegamos a ser hijos de Dios. También debemos ser concebidos por el Espíritu Santo para poder ser hijos de Dios, porque dice que todo el que es nacido de la carne, carne es; el que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Y desde el momento que una persona conoce a Jesús y recibe a Jesús, eh, conforme a las Escrituras, conoce a Jesús y recibe a Jesús conforme a las Escrituras y le pide a Dios que lo engendre, Dios lo va a engendrar y lo va a concebir, y desde ese momento empieza a pertenecer al reino de Dios y deja de ser del reino animal racional para pertenecer al reino de Dios. Por eso es que desde ese momento Jesús empieza a darnos a conocer al Padre de Él y también nuestro Padre. Por eso Padre nuestro, cuando Él le hace la oración dice Padre nuestro, porque ya hay la opción y la oportunidad de ser hechos hijos de Dios. También en el Evangelio, en la carta de Juan, nos habla de que Dios nos engendra. Dice que el que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. O sea que si nosotros somos engendrados por Dios, también amamos a Dios y amamos a los que han sido engendrados por Dios, o sea, a nuestros hermanos. ¿Por qué pedirle al Padre? Porque el Padre es el creador. En el Antiguo Testamento Dios Padre es el creador absoluto de todas las cosas, de lo que vemos y de lo que no vemos. Entonces, Dios reclama todos los derechos de autor porque Él es el creador. Dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. A través de la Biblia y mayormente en los Salmos nos dice que Él empieza a decir, mire, el oro y la plata son míos, el mundo y los que en él habitan son míos, todas las bestias del campo son mías, los animales domésticos son míos, todo, absolutamente todo es mío. O sea que Dios tiene los derechos de autor porque Él primero los planeó, los diseñó, los hizo, los probó y tiene las escrituras de todo eso, o sea, las patentes de todo. Por eso es que Dios al ser el creador, es el dueño de todas las cosas que nosotros vemos. Porque Él fue el que hizo todo eso, lo planeó, lo diseñó, lo creó, lo patentó y todo. Y Él dice, y todo el mundo, todas las almas, inclusive nosotros también somos de Él porque nos hizo. O sea que Él es el dueño absoluto de todas las cosas. Dueño significa o es aquella persona que lo tiene todo sin haberlo recibido de nadie. Es decir, que Él tiene todos los derechos, por ser el creador tiene todos los derechos reservados de todas las cosas y Él al que Él quiere lo da. Y entonces, pero es que Él no lo recibió de nadie, Él lo hizo y lo hizo Él solo. Claro que lo hizo en función de su Hijo y en función de nosotros también como hijos de Dios. Pero Él tiene todos los derechos de autor porque Él es el dueño. O sea que el único dueño de todo es Dios. Por eso dice, todas las cosas son mías porque Él las creó. Entonces, teniendo todos los derechos, Él se reserva el de darle al que Él quiere. O sea, no es... y también puede decir, no le doy, porque Él tiene todos los derechos reservados. Hoy todas las patentes de todas las cosas son Dios. Nosotros no inventamos nada, solamente las descubrimos, pero no inventamos nada. Dios es el dueño absoluto de todas las cosas. Entonces, como dueño, hay que pedirles, en el caso de la oración, hay que pedirles al que tiene, y Dios es el único, Dios Padre es el único que tiene y es dueño de todas las cosas. La segunda atributo de que no solamente por ser creador y por ser el dueño, sino también Él es autónomo. O sea que por ser el creador Él es autónomo.
y puede hacer lo que quiera con lo suyo. En la Biblia, Jesús relata una parábola acerca de un hombre que quiso contratar y salió a las 6 de la mañana, contrató unos trabajadores, salió a las 8, contrató otros, salió a las 9, contrató otros, salió a mediodía, contrató otros, y a las 4 de la tarde contrató otros, a las 5 de la tarde contrató otros, y al final a todos les dio el denario por igual. Aunque algunos se enojaron porque dijo que habían sufrido toda la carga del día. Y él le dijo, ¿acaso no puedo hacerlo con lo mío lo que yo quiero? O sea que él es autónomo y puede darlo al que él quiere, hacer lo que él quiere con lo suyo, porque él es autónomo. De hecho, al ser el dueño, nosotros solo somos administradores, y en la Biblia hay muchas parábolas de que Dios es nosotros solo somos administradores. Dios nunca le ha dado la propiedad a nadie de las cosas que él ha hecho. A nadie se las ha dado, ni al pueblo israelita se las dio en posesión, mas no en propiedad, porque todas las cosas le pertenecen a Dios, y como él es autónomo, él distribuyó la tierra, y uno reconoce, por ejemplo, cuando Dios le da la tierra a Israel, le dice que él le ha dado una posesión a Edom, o sea, el monte Seir se lo ha dado a los edomitas. También le dio posesión a los moabitas, en posesión la tierra de Moab. También le dio a todas las personas, y por eso es que él delimita, como a su autonomía delimita a quién le da y de dónde hasta dónde le da la tierra a las personas. En el caso, él delimitó y le dijo a Josué, mire, desde este lugar hasta este lugar, hasta el río Éufrates, de parte sur al parte norte, serán su territorio. Y desde el mar oriental, que es el mar Mediterráneo, el más grande, y hasta tal parte serán su territorio. O sea que Dios delimitó con su autonomía, Él le dio a cada nación lo que Él quiso y le da posesión, no posesión más, no pertenencia, porque solo Dios sigue siendo el dueño y sigue siendo autónomo. Él ha dado repartido la tierra como Él quiso, y así hasta el día de hoy. Cuando también se la quiso quitar la tierra y se la entregó a los babilonios, también se la dio. Cuando se la quitó a los cananeos, se la dio a Israel, y así sucesivamente. Entonces la tierra sigue siendo posesión nuestra, en el caso de los hombres, pero Dios sigue siendo el dueño de toda la tierra. Hay otra cosa que es muy importante, que en el caso de Dios, ya hablando que Dios es bueno, o sea, el Padre es bueno. Este atributo no lo tiene el Señor Jesucristo. No estoy hablando de cualidad de bueno o malo, de hacerlo bueno o malo, no estoy hablando de una cualidad, es un atributo propio de Dios Padre, que dice que Dios es bueno. Cuando a Jesús le dijeron, vino un hombre y le dijo, maestro bueno, y le dijo, ¿por qué me llamáis bueno si no hay solo uno? Dios el Padre es bueno, aunque no dice que el Padre, pero dice que solo Dios es bueno. Entonces, el Espíritu Santo también no tiene esa cualidad de bueno, en el sentido de hacer lo bueno o lo malo, sino es un atributo propio de Dios Padre, por ser el dueño de todas las cosas. Bueno significa en la Biblia, en la parábola que nosotros le dimos, él dice, tenéis envidia de mí porque soy bueno. O sea que el ser bueno es que, siendo el dueño de todo, lo comparte con nosotros. Eso es bueno. Ese es el atributo de Dios, que siendo el Dios, el dueño absoluto de todas las cosas, las quiere y las comparte con nosotros. Por eso es que la Biblia dice que Él hace salir su sol sobre buenos y malos, hace llover sobre justos e injustos, da de comer a las bestias del campo, porque Él es bueno. Y todas las cosas que tenemos
tanto el conocimiento como la ciencia, la sabiduría le pertenece a Dios. También todas las cosas materiales le pertenecen a Dios. Lo que somos se lo debemos a Él, lo que tenemos se lo debemos a Él. Todo es de Dios y Él nos ha permitido usarlo y debemos ser buenos administradores porque un día Dios le tenemos que dar cuenta a Dios de todo lo que Él nos dio, si hicimos una buena administración. Entonces, por eso es que Dios es bueno, es porque comparte todas las cosas con nosotros. Y aún dice la Biblia que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo nos dará también con Él todas las demás cosas? Porque Él es bueno. Entonces, Dios Padre es bueno. Sabemos que Dios es el creador, es el dueño, es autónomo, también es bueno. O sea, todos estos atributos los tiene Dios Padre. Entonces, ¿por qué lo quiere compartir con nosotros? Pues es que dice, si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a sus hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial dará buenas cosas a los que se lo pidan. Entonces, Él como dueño lo va a dar. Aunque hay algunas cosas que siempre hay que dirigirnos siempre al Padre, aunque algunas de estas cosas las haga el Señor Jesucristo o Dios mande a sus ángeles para hacerlos o el Espíritu Santo lo haga, pero todo de nuestra oración debe ser dirigida a Dios Padre porque Él es el dueño absoluto de todas las cosas. Es el que autoriza si lo hacen o no lo hacen, es el Padre. Por eso es que también el Espíritu Santo le pide al Padre y ruega al Padre con gemidos indecibles porque Él es el dueño. También el Señor Jesucristo que dice que está a la diestra de Dios Padre intercediendo, rogando por nosotros delante del Padre. Así que por eso es que le dice que lo pidamos al Padre. También pasando a la función de Padre, Dios es un Padre responsable desde el momento de que vino Jesús, nos dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Sí, aunque Dios no hace acepción de personas. Tenemos al Padre en la Biblia, nos muestra como si fuera un padre de familia. Pero en la familia, en el tiempo de Jesús, habían varias personas. Están la esposa en un momento dado. Están los hijos, están los siervos, están o criados, y también están los esclavos, y también están las mascotas, no, digamos los animales. Y a todos ellos el padre de familia les provee, o sea, a través, todos tienen acceso al señor de la casa o al padre de familia, todos tienen acceso. La esposa, los hijos, los criados, también los esclavos y también los animales. En Dios también es igual, Dios también es proveedor de todos, no solamente de los hijos, sino también de los siervos de Dios. Él es el proveedor también de todos los. A mí me gusta la historia que contó Jesús cuando una mujer sirofenicia empieza a dar voces a Jesús y dice: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí, hijo de David, ten misericordia de mí. Y gritaba. Tal vez siguió a Jesús 2 o 3 cuadras, o no sabemos cuántas cuadras, cuánto tiempo estuvo gritando tras Jesús, como el ciego Bartimeo también daba voces, pero al ciego Bartimeo, de una vez que lo oyó, lo mandó llamar, pero a esta mujer daba voces tras de él y le decía: hijo de David, ten misericordia de mí. Y Jesús nos enseña algo en esta parábola, o en esta historia, que no era una palabra, sino es una historia. Entonces él le dice a los discípulos, le dicen: Señor, pero ¿por qué no le ayudas? Le dice: no, es que no es lícito echar el pan de los hijos a los perrillos. No era que estaba tratando humillándola o esto, no,
era para mirar la fe de ella. Entonces ella le responde, sí señor, está muy bien, no es lícito echar el pan de los hijos a los perrillos. Eso para ella no fue un insulto. Sí, le dijo, pero mire, señor, lo que pasa es que aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de los hijos. Entonces Jesús le dice, grande es tu fe, hágase conforme a tu fe. Y dice que por esta palabra el demonio había salido de la hija de esta mujer. Cuando llegó a su casa la encontró completamente sana. Allí nos da que Dios está dispuesto a proveer para toda su creación. Todos todas las personas tienen acceso a Dios. Los animales dicen que esperan de Dios su comida, o sea que ellos también esperan de Dios el alimento, porque Dios, y no solamente el alimento, sino todas las cosas, porque aún dice el siervo clama por las corrientes de las aguas, así clama, oh Dios, el alma mía, dice el salmista. Y también dice que todos ellos esperan de Dios su comida, hasta los perrillos, los leoncillos, las bestias del campo. Y uno se pone a pensar, Jesús dijo, mira las aves de los cielos que no traen ni vuestro Padre celestial las alimenta. No hará por vosotros hombres y mujeres de poca fe. Así le dijo, mira la flor del campo, de que Dios las viste así, pero solo un día. Hay una flor muy bonita que se llama flor de un día, aunque hay algunas que duran solo un día. Y son muy hermosas, es como una especie de orquídea, pero chiquitica. No sé si habrá de otros colores, pero la he visto blanca con morado, pero es hermosísima. A mí me gustan mucho las flores, y me gustan las plantas, me gustan los animales. Y porque veo en ellos la grandeza y el poder del Señor para haber hecho tantas maravillas y tantas variedades de colores y todo esto, porque Dios es un Dios que le gusta la variedad de las cosas. No hizo todo igual a las cosas, sino cada uno le dio su propia personalidad. Y, y Dios le dice ahí que Él las alimenta y las viste, y dice que aún Salomón con toda su gloria, con toda porque fue un primer diseñador de trajes, de uniformes, de todo esto fue el rey Salomón, ya que vistió a cada uno. El copero tenía su uniforme, la mesera tenía su uniforme, el copero tenía su uniforme, cada persona tenía su uniforme, el general, el soldado, todo, y cada uno se podía distinguir cuál era su rango. Y él hizo todos esos diseños para distinguir a las personas y así poderlas tener en cuenta qué eran cada uno. Dice que aún Salomón con toda su gloria no se vistió como uno de ellos. Y solo Dios le hizo la florecita para un solo día. Dice, cuánto más vuestro Dios no tendrá cuidado de todos vosotros. No solamente lo que necesitamos de comida, sino también nuestro vestido, nuestro techo y las demás cosas. Porque Dios es bueno y nos ha dado todas las cosas. Por eso es que debemos pedirle al Padre. Y Él es el proveedor, el proveedor. Yo le decía dice que si uno de papá, no de padre sino de papá, dice que si uno no provee para los suyos es peor que un incrédulo y ha negado la fe. Y entonces yo decía, pues el más interesado en que yo como hombre y papá provea para la casa es porque Dios me ha dado ejemplo al proveer para toda la creación. Si pudo alimentar al pueblo de Israel como no eran sus hijos, pero eran como sus hijos, los adoptó. A ellos sí fueron adoptados, no engendrados, sino adoptados. Y Dios les dio el alimento por 40 años, les suplió para sus necesidades, todo lo que pudieron llegar a necesitar en el desierto. Dios se lo proveyó porque Dios es bueno y es un padre responsable. Entonces, esperemos que Dios es un padre, es nuestro padre y es un padre responsable. También hablando como padre, es un padre generoso. Generoso, hay veces nosotros no. Generoso es que hace alguna cosa a la persona
y lo recompensa, le paga y le da más abundantemente lo que la persona merece. Entonces Dios es Dios generoso y Él dice que si le pedimos alguna cosa, Él es galardonador con los que le busca. Esa es otra cosa, pero generoso es porque le da más. Por ejemplo, en el caso de los que trabajaron solo 1 hora al día, también les dio un denario, teniendo misericordia de que también tenían necesidades y debían cubrir esas necesidades en sus hogares. Entonces, Dios como Padre nos da ejemplo en todas las cosas, en amor, en fe, en conducta, en misericordia, en todo. Dios nos ha dado ejemplo a través de toda la historia de sus atributos y espera que nosotros también sigamos el ejemplo de Dios e imitemos también a su Hijo Jesús. Pero decía que Dios siempre da más abundantemente de lo que nosotros merecemos. Él siempre está dispuesto a darnos lo mejor. Puede decir que da buenas dávidas o buenas cosas a los que se lo piden. Entonces Dios es generoso, o sea, nos paga más de lo que merecemos en el sentido de darnos buenas cosas, no de pagarnos conforme a nuestros hechos, porque ahí sí estamos graves. Pero también Dios es nuestro Padre dadivoso. Antes de que nosotros hubiéramos hecho alguna cosa, Dios ya nos estaba dando dádivas, o sea, regalos. Cuando uno nace, Dios le da a algunos un regalo. Todos nacemos con algún regalo. Algunos con el don de la enseñanza, otros con el don del servicio, otros con el don de dar, otros con el don de administrar, otros con el don de presidir. Y así nos da regalos o habilidades. Desde el momento que nacemos, Dios nos está bendiciendo porque Él es nuestro Padre y quiere lo mejor para nosotros. Cuando en lo de dadivoso es que Él está buscando siempre darnos mejor. La Biblia dice que la paga del pecado es muerte, más la dádiva de Dios es vida eterna. Entonces Dios, por eso es que Dios no quiere que nadie se pierda, porque es un regalo de Dios para la humanidad, no porque lo merecemos, no porque es un premio a lo que hagamos, a correr la carrera y ganarnos ese premio, no es, tampoco es algo que nosotros pudiéramos llegar a adquirir por nuestros propios medios o que pudiéramos comprar con nuestros propios recursos, no. La salvación es un regalo de Dios y Él la quiere repartir a todos los hombres. Cuando nosotros nacimos, todos nacimos perdidos, absolutamente todos, excepto Jesús, que nació, es el único hombre que después del pecado nació salvo, pero todos los demás nacimos perdidos y excluidos de la presencia de Dios. Y dice que la salvación es algo que nadie puede comprar, que absolutamente nadie puede comprar, y es una dádiva de Dios. O sea, no es por la justicia de los hombres. La Biblia nos nombra 3 hombres que fueron justos delante de Dios, temerosos, apartados del mal, dedicados a Dios, pero aún en el capítulo 14 del libro de Ezequiel dice que si ellos estuvieran solamente salvarían sus vidas, su existencia en esta tierra, pero no serían salvos, porque la salvación es una dádiva de Dios, es un regalo de Dios. Y todas las cosas que tenemos generalmente no es que la merecemos, sino que Dios en su infinito amor y su misericordia nos la da. Nos da todas las cosas. También hay que reconocer que Dios nos ama. Dice, de tal manera amó Dios al mundo que Dios
dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese es un atributo de Dios, es que Dios en esencia es amor. Y Él nos ama, aún antes de crearnos ya nos amaba porque preparó de antemano todas las cosas para ponernos en esta tierra tan hermosa que hemos destruido, ¿no? Porque Dios pensó en todo antes de crearnos, pensó absolutamente en todo lo que pudiéramos llegar a necesitar y hizo provisión para todas nuestras necesidades antes de crearnos. Entonces hizo todo lo que el aire, hizo el sol, todas las plantas, el alimento, todo lo que nos pudiéramos llegar a necesitar, Él lo hizo y lo hizo pensando en nosotros. Por eso es que Él nos ama y quiere lo mejor. Lo mismo que cuando uno como papá, aunque hay veces no. Generalmente yo he visto que los papás cuando nacen su hijo, hay veces se olvidan de la esposa y concentran toda su atención en los hijos y dice, y eso lo escucho en los buses, hay veces dice, es que tengo, un hombre entra al bus y empieza a ofender, es que tengo 2 hijos, pero nunca dice que tiene esposa o cosas así. Entonces siempre está la preocupación, es por los hijos. Aunque yo digo que la segunda persona más importante, según la Biblia, es el cónyuge y después los hijos y después los padres. Y el primer lugar se lo damos a Dios. Entonces, siempre estamos pensando en función, bueno, cuando somos responsables, ¿no? Porque ese es el asunto. Cuando un padre es responsable, siempre está pensando en función de su esposa y de su hijo, de llevar todas las cosas al hogar y que no falte ninguna cosa. Hay veces hasta se vuelve, cuando es muy irresponsable, entonces hay veces descuida la relación con los padres, con la esposa y con los hijos, porque está ocupado trabajando para proveer para su familia. Y entonces ahí también hay que tener un equilibrio. Pero Dios, al igual, nos dio esa misma deseo de proveer a nosotros, aunque se dañó cuando el hombre perdió la semejanza a Dios, ese querer dar lo mejor. Entonces decíamos que Dios es un Padre y es un Padre que nos ama. Y decía que quiere darnos lo mejor, siempre ha pensado darnos lo mejor. Él no es tacaño. Nosotros generalmente somos un poco tacaños. Yo digo que tacaños porque hay veces hay una historia de un señor que le dice a su hijito, papi, regáleme 50. Y el papá le dice, mi hijo, ¿para qué quiere 40? Si 30 es mucho, saca 20, le da 10 y le dice que le vuelva 5. Dios no es así. La Biblia nos enseña que Dios dice que Él nos da más abundante, es decir, que el que se acerca a Dios crea que le da y Él es galardonador de los que le buscan. O sea que está dispuesto a dar más de lo que necesitamos. Y así lo dice la Biblia en otras partes, dice que Él nos da buenas cosas a los que se lo pidan, pero también nos dice que nos da más abundantemente de lo que pedimos y entendemos, porque Él quiere lo mejor para nosotros. Uno le pide y Él le da más. Aún hay cosas que en eso de que Dios nos ama, hay veces nos ha pasado que uno desea algo. Por ejemplo, les voy a contar, a mí me gustan los pececitos, siempre me han gustado los pececitos. Desde niño he tenido pececitos. Entonces, por eso y todos los animales, no solamente he tenido pececitos, sino ovejas, gallinas, conejos, bueno, perros sí he tenido, pero no. Pero yo he tenido vacas, no he tenido caballos, pero casi en toda la vida he tenido siempre animalitos. Me gusta mucho la creación de Dios.
Me ha gustado las plantas también, he sembrado, he tenido canarios, he tenido de todo un poquito, porque me gusta mucho. Entonces, y he tenido 6 hijos, me gustan también. Y ahora tengo 2 nietos, y un yerno y una nuera, gracias a Dios por ellos. Entonces, estaba contándoles que siempre Dios, un día pasaba por un acuario, o sea, donde venden peces, y vio unos pececitos, pero no tenían nada de dinero, ni 5 centavos. Solo tenía los transportes, pero no tenía disponibilidad para comprarlos. Y yo llegué allá a la iglesia, en Bonanza, y le dije, Señor, si tú quisieras me regalaras para esos pececitos. Y pero no se los pedí, sino le digo, si tú quieres, regáleme para esos pececitos, porque casi nunca los había visto de ese color, así como estaban. Y esa noche llegó una persona y me dijo, pastor, le voy a regalar para que compre unos pececitos, y me dio exactamente el valor de los pececitos. Entonces yo miro que Dios aún concede las peticiones del corazón, los deseos del corazón, y antes que están en nuestra boca, Él ya lo sabe, y le concede esas que no son de vida o muerte, no son prioridades, no son cosas importantes, pero Él nos conoce y aún nos complace en esas cosas porque nos ama. Así es uno como papá cuando ama a sus hijos, quiere darles lo mejor a sus hijos. Dios nos ama y quiere darnos no solamente la salvación como el regalo más grande que Él nos ha dado, la salvación, pero también como Padre nos ha dado a su Hijo. Y lo dio para que nosotros, porque nos ama, nos dio a su Hijo. Dice que de tal manera nos amó Dios que entregó a su Hijo, lo condenó para que nosotros nos salvase. Así que es la oportunidad si Dios dio a su Hijo, ¿cuánto más no nos dará con Él también las demás cosas? Todo lo que nosotros necesitamos, Él está dispuesto a darnos porque nos ama. La condición de eso es, si lo pedimos, si estamos aprendiendo a orar, mire, lo que más Dios le agrade de todas las cosas, más que usted lo adore, aunque es necesario hacerlo, que usted le dé gracias, aunque es también la voluntad de Dios que seamos agradecidos, que usted lo exalte, lo engrandezca, lo más que Dios espera que usted es que le pida. Él está dispuesto, porque es un Padre responsable y está dispuesto a darnos lo que necesitamos, porque Él es un Padre que nos ama. Dice, todo lo que Él ha hecho es porque nos ama. Estamos perdidos y aún así nos ama. Él entiende nuestra condición y se acuerda de que somos polvos, y aún así siendo polvos somos especial tesoro para Él. Hay una de las cosas más hermosas que me gusta del Padre, es que Él me conoce a mí y lo conoce por nombre. Aunque somos y hemos habido muchas personas, miles de millones de personas han habido en el mundo, pero Dios nos conoce a cada uno por nombre porque nos ama. Hay veces no soy tan bueno para aprenderme los nombres de las personas. Y para las personas es importante que uno les diga su nombre. Pero yo les cambio el nombre. Hay veces los llamo por un nombre y ellos hay veces no me dicen que no se llaman así. Y todo el tiempo había una niña en la iglesia y yo siempre le decía otro nombre. Hasta que un día ya creció y dijo, pastor, yo no me llamo así. Se llama Laurita. Me dice, yo soy Laurita. Y yo le decía, y ya después ya le decía Laurita. Pero entonces, y así le he cambiado el nombre a las personas. Y había un esposo de Ruth, yo le decía Gabriel o Javier, él se llama Javier y le decía otro nombre, y él nunca me dijo que no se llamaba así, hasta que un día la esposa fue la que dijo, no, él no es ese nombre. Pero Dios sí nos conoce a nosotros por nombre, que me parece muy importante, y que somos especial tesoro para Él, o sea que Él se ocupa de mí.
porque le importo. Él me conoce a mí por nombre, sabe quién soy, qué necesito, qué tengo, qué no tengo, qué me hace falta. Él lo sabe, pero espera que, que le pidamos. Yo, hay veces mis hijos tienen necesidades, pero y uno hay veces no se entera y hasta que dice papi me regala para los tenis, me regala para esto, entonces bueno, le damos. Pero Dios sí espera que usted le pida. Esa es la condición, aunque Él nos ama y Él sabe lo que tenemos necesidad, espera que le pidamos porque Él le agrada que le pidamos, que dependamos, que lo reconozcamos a Él en todos nuestros caminos, que siempre dependamos de Él, que seamos mantenidos. Aunque la gente le ofende a veces que diga que son mantenidos, pero sí, somos mantenidos por Él. Él es nuestro proveedor. Ese es otro atributo que de Dios, es que Él es nuestro proveedor. O sea, que todas las cosas como son de Él es el que nos provee las fuerzas, nos da la sabiduría, la ciencia, la inteligencia, el poder, la capacidad, la, la habilidad, todas las cosas que nosotros pudiéramos llegar a tener y hacer son de Dios. Todas las cosas son de Dios y Él nos las ha dado porque nos ama, no porque las merezcamos, sino porque Él nos ama y quiere siempre lo mejor para nosotros. Podemos reconocerlo. Y por eso es que Él dice, no llaméis a nadie Padre, sino a vuestro Padre que está en los cielos. Cuando Él es el que nos protege, el que nos guarda. Yo digo, yo tengo 6 hijos y 2 ojos. ¿Cuántos puedo cuidar? Digo, ninguno. Solo si Dios no guarda a mis hijos, no guarda a mi esposa, no me guarda a mí, yo no puedo guardarme. Porque Él está propuesto a proveer todo lo que necesitamos para esta vida y nos proveerá todo lo que necesitamos para la otra vida. Así que por eso es que la Biblia dice todo lo que pidáis al Padre. Todo debemos ir al Padre, no al Señor Jesucristo, no al Espíritu Santo, no diciendo que ellos no es nuestro Dios, sino que Él es nuestro proveedor. Siempre Él provee, Él está proveyendo para nuestras necesidades, pero como digo, sí se los pedimos. Jesús nos enseñó que todo lo que queremos al Padre en su nombre, Él nos lo daría. Nosotros podemos ver que Él está dispuesto a proveer protección. Siempre dice que a sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden en todos tus caminos. Él nos provee en la comida como el pastor, nos provee la bebida, nos provee el techo, nos provee la salud, porque dice que por la llaga de Jesús nosotros fuimos sanados. Dice, mas Dios cargó en él el pecado de todos nosotros y por su llaga nosotros fuimos sanados. Nos proveyó la salud, nos provee la protección, nos da la sabiduría, nos da la ciencia, nos da la inteligencia, porque todas las cosas son de él. Por eso es que todo vamos a pedírselo a Dios, porque Él es nuestro proveedor de todas las cosas. También es misericordioso. Dios es misericordioso porque misericordia es es que cuando ve a la persona que está se me olvidó, está en problemas y no se puede hacer nada, aún a Él se compadece de nosotros. Por ejemplo, nosotros estábamos todos perdidos y tuvo misericordia al enviar a su Hijo Jesús para salvarnos y rescatarnos de esa condición de esclavitud, de miseria, de ruina. Él lo envió para salvarnos de la condenación del infierno, porque Él es misericordioso. O sea que Él está dispuesto a tener compasión de las personas. Si tiene compasión de los animales, ¿por qué no va a tener compasión de nosotros? Entonces, porque Él es misericordioso, la misericordia de Dios es para todos. Algunos dicen, ay, pero es porque Dios, ahí cuando hablan de las personas que van a ir al infierno, dice, pero es que Dios es amor. Sí, Dios es amor, pero ya mostró su amor para con nosotros al enviar a Jesús.
envió su palabra y nos sanó y nos libró de la ruina. Pero en todas esas cosas muestra el amor de Dios. Y el amor de Dios lo podemos echar mano en esta vida porque después ya no. Porque Dios nos ama y mientras hay vida hay esperanza y podemos llegar a Dios. Aún la Biblia en uno de los libros de Ezequiel, en el libro de Ezequiel habla de la persona que tiene oportunidad hasta antes de la muerte para arrepentirse y convertirse a Dios, y Dios estaría dispuesto a perdonarle y a salvarle. Pero también dice que si el justo pecare y no se arrepintiere, aún dice que sus justicias anteriores no le serán tenidas en cuentas. Pero si el pecador se arrepintiere y se convirtiere, Dios está dispuesto a perdonarle. Hay otros atributos de Dios que como Padre, que es un Padre que protector, es un Padre amoroso, es un Padre tierno, todos estos atributos, y todo esto es porque por eso es que Jesús dijo que pidiéramos al Padre, a su Padre y a nuestro Padre, porque Él tiene todo y quiere darnos lo mejor. Siempre Dios ha querido darnos lo mejor, pero solo con la condición de que se lo pidamos directamente a Él en el nombre de su Hijo Jesús. Mañana, con la ayuda de Dios, vamos a estar hablando del nombre de Jesús, no de Jesús, sino del nombre de Jesús, en lo que es utilizado en la Biblia. Recuerdo los pasos para las personas que tal vez esta es la primera enseñanza que van a oír. Les voy a repetir los pasos para que lo puedan hacer. Orar es la acción de pedir. Entonces hay unos pasos que hay que seguir, que son 5, y recuerde que es como la llave. Generalmente la oración es como la llave a la despensa de Dios. Allí está todo lo que una persona pudiera necesitar, pero la clave es tener la llave, que es la oración, para abrir a esa bodega todo lo que Dios ha dispuesto para nosotros, para esta vida, para la vida en abundancia y la vida eterna, están reservadas en esa bodega, pero hay que usar la llave, que es la oración, para poder entrar. No es que la oración tenga el poder es de Dios, pero nos ha dado el medio de la oración. Entonces, la primero es que se lo debe pedir al que tiene, y el único que tiene es el Padre, por ser el dueño de todas las cosas. Lo segundo es que debe ser en el nombre de Jesús, porque no hay otro mediador entre Dios y los hombres, sino Jesucristo hombre. Tercero es plantear la solución a la necesidad que tenemos. Cuarto, debe ser de una manera audible. Y el quinto es confesarlo, llamarlo, decir lo que se ha hecho en el nombre de Jesús. Y terminando siempre con la palabra amén, que significa así sea. Entonces, cuando uno hace ese proceso, esté seguro de que Dios le va a responder. La Biblia dice que el que pide recibe, el que busca halla y el que llama se le abrirá. También dice que cuando oremos para recibir, no para esperar, sino para recibir. Y debemos ser constantes en la oración, orar sin cesar, orar en todo tiempo, velar en oración. Reconozcamos a Dios como el dador de todas las cosas, y perseveremos en ello. Y que lo que más le agrada a Dios es que le pidamos. Entonces, si usted quiere agradar a Dios, dependa de Dios por medio de la oración, y así hallará gracia delante de Dios. No sé si hay preguntas. Vamos a orar y si hay algunas preguntas las respondemos. Ayer quedaron unas preguntas pendientes, aunque los domingos no respondemos preguntas. Hacemos el culto, pero no respondemos las preguntas. Estamos haciendo un servicio de preguntas y respuestas el día viernes, y podías conectarse el viernes y hacer sus preguntas el día viernes con la ayuda de Dios. Eterno Dios y Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, te damos gracias, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. También te pido, Padre, porque tú eres un Padre responsable que nos da ejemplo de proveer, y espera que nosotros como papás también proveamos para nuestros hijos, y tú estás dispuesto a proveer para que nosotros proveamos para nuestras casas.
pero eso es cuestión de la fe, Señor, que la fe no falte. Primeramente tener la fe en ti, que es el dueño absoluto de todas las cosas, y tener esa seguridad que tú las quieres compartir con nosotros porque tú eres bueno y que nos amas y nos das todas las cosas, Señor. Gracias por los milagros que has hecho en estos días de provisión, porque tú has sido bueno, porque tú eres nuestro Padre. Gracias porque has sanado, Señor, has hecho milagros de sanidad en estos días. Has bautizado con el Espíritu Santo cuando lo hemos pedido y has hecho grandes cosas. Y Señor, te pedimos que tú nos ayudes. Y también te ruego que a algunas personas que quieren dar su testimonio también que nos escriban para dar su testimonio y lo graben y lo pasearíamos por este medio en el nombre de Jesús. Señor, gracias por lo que tú estás haciendo y harás en cada uno de nosotros y perfeccionarás la obra que has comenzado. Señor, que ninguno tenga falta de ningún bien, que los enfermos sean sanados, que los cansados reciban descanso, que todos podamos recibir lo prometido y lo que necesitamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, muchas gracias. Vamos a responder una o dos preguntas que nos quedan unos minuticos. Esta es de ayer, dice, ¿cómo se reconoce cuándo es llamado? O sea, ¿cómo se reconoce que es llamado? Las personas te preguntan que cómo uno sabe que cuando es llamado o no. Dios a través de muchas formas puede llamar a las personas. Hay veces, generalmente la primera cosa es que le habla a uno mismo y uno siente esa necesidad de empezar a hacer ese trabajo porque Dios pone en el corazón el empezar a hacer eso y esa inquietud, ese anhelo de hacerlo es una forma que Dios nos habla. Después lo confirma a través de, por ejemplo, cuando yo estaba pequeño, tenía solo 12 a 13 años, yo comencé a enseñar y la gente decía, pastor, pastor, y yo era tan pequeñito y tuve 8 personas cuando era niño en una población que llamaba Cuitiba, Boyacá, y allá estuve y la gente me decía pastor y yo era, pero y ellos, había una viejita que tenía 80 años y ella decía que yo era pastor. Entonces la gente empieza a reconocer el trabajo que uno está haciendo y empiezan a darle el lugar que uno, también así es una de las formas que Dios le puede estar hablando a uno. Y también a través de la imposición de las manos, Dios puede dar eso o por profecía en un momento confirmar ese llamamiento. En el caso mío, Dios lo hizo, a mí me llamó para ser maestro, pastor. Y me lo dijo a mí mismo, después otras personas me lo dijeron. Entonces, pero inicialmente me lo dijo a mí y yo ya estaba trabajando en la obra cuando el Señor me confirmó el ministerio. Y que esto que yo hago no es una habilidad que yo haya adquirido, es que Dios me la dio. Y porque si Dios lo llama, le da la unción para hacer ese trabajo y desempeñar ese. No, que lo puede uno perfeccionar para hacerlo mejor, sí. Pero generalmente el llamamiento lo hace es el Señor, no es el hombre. Por eso es que yo a nadie le digo, usted es pastor, no. Es el Señor es el que lo llama, no yo. Pastor, ¿dónde dice que el infierno fue creado para el diablo y sus demonios y sus ángeles? ¿No dice así? Y sí, sus ángeles, ¿no? Dice. Pero están preguntando que dónde dice en la Biblia que Dios creó el infierno para el diablo y sus ángeles. No recuerdo ahorita exactamente la cita, pero mi hija puede buscarla aquí. No dice los demonios, sino sus ángeles. Fue creado para el diablo y sus ángeles. Creo que está en los evangelios, pero no sé exactamente la cita. Ya se la Mateo busco. 25:41. Mateo 25:41, lo vamos a leer. Yo sabía que estaba en lo que pasa es que yo casi no me memorizo las citas, pero sí sé que lo que dice la Biblia y que no dice 25:41. Sí, 41. Dice, entonces dirá también a los de la izquierda, apartados de mí, malditos,
al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Entonces está en Mateo 25:41. Dice que inicialmente estaba preparado ese lugar para el diablo y sus ángeles, pero también a los que no sirven. Yo digo que si la persona no sirve o no sirve, no sirve. O sea, si Dios nos llamó a servir, pero si uno no sirve, no sirve. Y dice, y los trata muy duramente, le dice, apartados de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo de los ángeles. Nosotros estamos llamados a servir, para que sirvamos, y no nos digan así en el día de juicio. Bueno, aquí hay una pregunta sobre que si es el trabajo de esta persona y tiene que hacerlo, ¿es desobedecer o sea, desobedecer en general? No. Digamos en la cuarentena, que es su trabajo salir. Están preguntando que si una persona en la cuarentena, No, no, sino en general, en un trabajo y digamos que no es desobedecer, no está bien, es desobedecer. bueno, la obediencia radica, la Biblia dice que tenemos que estar sujetos a las autoridades, siempre y cuando eso que se nos ordena no está en contra de los principios establecidos por Dios. Nosotros estamos llamados a obedecer. Por ejemplo, el Señor aún dice en un momento a ir más allá del servicio. Pero dice, si tu enemigo te obliga a llevar una milla con él, ve con él dos. O sea que aún siendo el enemigo y nos obligara a llevar una milla, dice, vayamos con él. Que si nos ponen a una mejilla, ponga la otra. Y nos dice, nos enseña que esas son las normas del reino, las nuevas normas del reino. En el caso de la desobediencia, por ejemplo, cuando Daniel se dictó un edicto que no se podía invocar el nombre de ningún dios, ni pedirle a ninguna imagen, ni dioses, ni nada de esto, sino solamente al rey Darío. Cualquier persona que le pidiera a otro, orara o rezara o le pidiera a otro que no fuera el rey Darío, sería echado en el fuego de los leones. Pero Daniel, él oraba 3 veces al día y como era la costumbre y la palabra de Dios decía que debía mirar hacia Jerusalén y hacia el templo, él abría las ventanas con los ojos abiertos, levantaba sus manos y miraba a Jerusalén. Y las demás personas, de hecho lo hacía acerca de la ventana para estar mirando. Y le fueron y lo acusaron delante del rey que había incumplido el edicto. Y entonces él hizo desobediencia civil y estaba bien porque estaba en contra de sus principios. Él siguió orando. Pero eso es muy delicado ahorita. Por ejemplo, allá hay en una sola iglesia en Cartagena que me llamaron, me dijeron que habían 3 muertos. Porque la pastora dijo que eso era del diablo, que nosotros debíamos congregarnos y que eso no era de Dios. Y resulta que ya ella murió y dos creyentes, 2 feligreses también ya murieron por no hacer caso a las indicaciones que se les da. Esto no está en contra de buscar a Dios. Por ejemplo, nosotros estamos haciendo caso y nos ha dado esta oportunidad, que cuando se nos había dado la oportunidad y nos ha dado el tiempo para hacer este trabajo y que ustedes puedan sentarse a oír el mensaje todos los días por la mañana, ya que uno está en casa y lo puede hacer. Gracias a Dios por eso, porque a los que amamos a Dios, Dios nos está preparando a través de esta cuarentena para que nos llenemos de la palabra de Dios, para que oremos, para que ayunemos, para que busquemos el rostro de Dios, para que nos humillemos, para que cuando termine esta cuarentena nosotros salgamos a hacer la obra del ministerio. Pero el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Dios se agrada de las personas que lo ves. Y Él dice, someteos a toda autoridad, porque toda autoridad ha sido establecida por Dios, siempre y cuando no esté en contra de lo que creemos de nuestros principios. Recuerden que cuando era niño, mi papá, él era alcohólico y era fumador. Y un día me mandó a mí para traer unos cigarrillos. Yo le dije a mi papá, no puedo hacer eso.
Y siempre en ese tiempo le pegaban a uno y le pegaban bien duro. Pero cuando yo le dije a mi papá, y él me dijo, ¿por qué no me hace caso? Yo le digo, porque yo no quiero que usted se muera por fumar, porque el tabaco es nocivo para la salud. Y no me pegó. Y nunca más me volvió a mandar a hacer algo que estaba en contra de lo que yo estaba creyendo. Pero Dios me dio la gracia, así como le dio la gracia a Daniel para no comer lo contaminado o lo sacrificado a los ídolos. Cuando le dieron el rey le dio la orden al eunuco que le dieran de comer de la comida que comía el rey. Y él le dijo, no, porque esa comida era sacrificada a los ídolos. Y dice que le dijo al eunuco y Dios puso en gracia a Daniel, al eunuco, para que se llevara la comida y le trajera legumbres y agua para que bebiera. Porque Dios se agrada de las personas que lo obedecen. Pero siempre hay que estar bajo la autoridad, como Dios quiere. Siempre y cuando, como digo, no esté en contra de lo que dicen, de nuestros principios establecidos por la palabra de Dios. ¿Otra pregunta? Ya es la última pregunta. Muchas gracias, hermanos. Dios les bendiga. Mañana con la ayuda de Dios nos vemos o nos sintonizamos. Muchas gracias, hermanos. Dios les bendiga.